¿Qué pasa, gente? Espero que estén muy bien. Hoy nos hicieron cuenta acerca de que el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a hablar después de aprobada la ley bases en el Congreso sobre la segunda fase que se viene en el gobierno de Milei y que corresponde sobre la emisión cero de dinero. Ya con una consolidación fiscal y un déficit cero, se va a poder dejar de emitir dinero como se ha hecho por mucho tiempo, afectando en gran medida a la inflación y a la gente más pobre. Y cuando puedan arreglar el desastre que tiene el balance del Banco Central con los pasivos remunerados, se va a poder liberar finalmente el cepo y la economía argentina comienza a resurgir y a salir del hoyo que lo han dejado por tanto tiempo los CAP. ¿Cómo va a seguir lo que es la segunda etapa de este plan de estabilización? Pero déjenme entonces, como siempre, arrancar un poco contando la historia recibida, porque esto siempre pone de alguna manera en perspectiva lo que podría haber pasado y la situación en la que estamos hoy. Como ya ha dicho muchas veces el presidente, hemos heredado la peor herencia de la historia, lo peor de las últimas 3 crisis del Rodrigazo, de las hiperinflaciones del 89-90 y de la salida de la convertibilidad, ¿no? Piensen que de vuelta en cada una de esas situaciones se terminó en crisis. En este caso heredamos la combinación de esas 3 y se pudo evitar la crisis, es decir, recibimos un paciente literalmente en terapia intensiva. Y hoy, digamos, estamos en una situación ya claramente de recuperación. Se heredó un déficit consolidado, y esto es algo que se va a entender mejor hoy, un déficit consolidado entre Tesoro y Banco Central de 15 puntos del producto, 5 puntos déficit del Tesoro, 10 puntos de déficit en el Banco Central. Reservas netas negativas por 11.200 millones de dólares. Bueno, y durante muchos años se intentó atacar las consecuencias que dejaba el populismo tras de sí, como la subida del dólar, como la pobreza, la cantidad de indigentes en Argentina, pero nunca se solucionó el problema de raíz, que era el déficit y el desequilibrio fiscal que tenía Argentina, cosa que Milei tiene como algo innegociable, tener déficit cero, y a la misma vez con su ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, han hecho una gran labor por ayudar a los caídos durante la recesión que está sufriendo ahora Argentina debido a las administraciones pasadas, y han aumentado 2 veces la tarjeta alimentaria, han aumentado la asignación universal por hijo y han financiado en materiales de colegio para que las personas que están ajustando de forma heroica en Argentina y los caídos no sufran tanto la caída y puedan salir adelante lo más rápido posible dado el contexto que está viviendo ahora mismo Argentina. Como hemos explicado muchas veces, siempre fue el déficit fiscal siempre fue el corazón del problema, y por eso era muy importante que la gente entendiera este concepto, porque como dije muchas veces, siempre se le echó la culpa a las consecuencias que ha generado ese déficit fiscal. Siempre se le ha echado la culpa a la inflación, a la deuda, al dólar, y siempre se ha tratado de resolver esas consecuencias en vez de atacar el corazón del problema, que siempre ha sido el déficit fiscal. Entonces nosotros decidimos, con un enorme poder de convicción del presidente de la Nación y un mandato de hacer esto al mismo tiempo que cuidábamos a los más vulnerables, cosa que hemos cumplido. Y como hoy bien decía también el presidente en una entrevista a la mañana, lo hemos hecho también sin generar ninguna consecuencia arbitraria negativa contra la sociedad. Es decir, no se hizo ningún plan Bonex como se esperaba,
no se generó ninguna crisis para poder tener una recuperación después más sencilla, no se violaron contratos, todo se hizo, digamos, dentro de las condiciones de normalidad. Bueno, ahora Caputo muestra que la segunda fase, que corresponde a la emisión cero de dinero, explica que hay distintas fuentes que hacen que el Banco Central eche a andar a la maquinita. La primera es el déficit, que ya está solucionado porque se cumplió con la consolidación fiscal durante la primera fase, así que el gobierno de Milei está ok por ahí. Después están los pasivos remunerados, que es el gran problema que hace que se eche a andar la maquinita. Y es que para que se acaben y desaparezcan esos pasivos remunerados del Banco Central, va a ser de acuerdo a qué tanto la gente quiera sacar sus pesos del banco. Eso se debe porque va a bajar la tasa de interés de acuerdo a que bajó la inflación. Y los bancos le van a exigir al Banco Central que pague sus pasivos remunerados hasta llegar a un punto que se van a extinguir por completo. Y la otra fuente es comprar dólares, pero eso no genera inflación. Y lo más importante, cuando desaparezcan los pasivos remunerados y se arregle el balance del Banco Central, se va a poder liberar el cepo, que es lo más relevante de todo, y va a comenzar a venir inversión extranjera a Argentina, y el país va a comenzar en un sendero del crecimiento y la prosperidad. Estamos ya en lo que nosotros consideramos lo que sería la segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste esencialmente en ir a emisión, no voy a decir cero, después el presidente del Banco Central lo va a explicar bien, a cerrar la segunda canilla de emisión. Recuerden que tenemos 3 canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal. La segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVAX, LELIX, PASES. Y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares, que digamos que es el único efecto, si se quiere, de emisión, que no es dañino porque de alguna manera está siendo compensado por mayor acumulación de reservas. Entonces, en la primera etapa se cerró la canilla de la emisión de dinero por déficit fiscal, algo de lo cual se abusó enormemente durante el gobierno pasado, ¿no? Y que generó todo este desbalance y esta inflación que hemos visto y que estamos viendo. En esta segunda etapa, entonces, estamos cerrando el grifo de lo que es el segundo canal de emisión, que es los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados. Bueno, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó por qué estos pasivos remunerados son tan perjudiciales para la inflación en Argentina y por qué se tenía que emitir para financiar estos intereses, que de hecho se tenía que emitir hasta un 40% de la base monetaria durante el mes de diciembre para pagar esos intereses, y pasaba a ser mucho más grave que el mismo déficit fiscal, por lo que uno de los grandes problemas que tuvo Argentina con respecto a la inflación fue porque no se estaba erradicando estos pasivos remunerados, que lo único que hacían era echar a andar la maquinita de los billetes. Y ya una vez cuando se haya erradicado los pasivos remunerados, le va a dar la autonomía al Banco Central, que se dedique a la función por la cual fue creado, que es bajar y estabilizar la inflación, para que Argentina sea un país que se pueda confiar, genere expectativas para las inversiones futuras. Complementar los detalles de qué es esta fase 2 y qué implica cerrar esta canilla y por qué es tan importante cerrar esta canilla, esta segunda canilla de emisión monetaria. Todo esto es un esfuerzo de seguir profundizando el esfuerzo de saneamiento del balance del Banco Central. ¿Qué quiere decir sanear el balance del Banco Central? Al final el Banco Central es el que emite los pesos que todos tenemos en la sociedad, y cuanto más sólido sea el balance del Banco Central, más sólido es el respaldo que tienen esos pesos. ¿Qué es un balance más sólido? Es un balance que tiene mejores activos y menos pasivos. Los mejores activos lo venimos logrando con la acumulación de reserva hasta ahora. La recuperación por el lado del pasivo es reducir
el monto de los pasivos, reducción en términos reales que se viene haciendo de esos pasivos y reducir los intereses que generan esos pasivos sobre el balance del Banco Central. Como comentó recién, los pasivos son principalmente los pasivos remunerados del Banco Central los que generan un problema, que son lo que eran las LEBACs, que después pasaron a ser las LELIQs, que hoy son los PASES. Esos pasivos remunerados pagan intereses y esos intereses se pagan con emisión monetaria. Para darles una idea de tamaño y de magnitud. Cuando comenzamos la gestión, los pasivos remunerados que estaban en el balance del Banco Central emitían el equivalente al 40% de la base monetaria todos los meses. ¿Qué es la base monetaria? Usémosla como un proxy de cuántos pesos demanda la sociedad, cuántos pesos quiere tener la sociedad, la gente en su bolsillo en el agregado. Bueno, todos los meses se emitían 40% de ese monto adicionales solamente como componente de intereses sobre los pasivos del Banco Central. Esto era 2 veces lo que se emitía por el déficit. O sea, los intereses sobre los pasivos del Banco Central pasaron a ser mucho más relevantes que lo que se estaba emitiendo por déficit. Y ahí también se comprometía mucho, algo que voy a comentar un ratito, que es la herramienta esta de la tasa de interés como herramienta política monetaria. Todas las discusiones de se sube la tasa, se baja la tasa, para el Banco Central empezaba a generar un conflicto, porque si subía la tasa para que el peso se haga más atractivo, tenía que emitir más pesos como resultado de los intereses sobre sus pasivos, que lo hacían menos atractivo. Bueno, ¿y qué pasa con las reservas? Porque Milei ya ha dejado en claro en varias ocasiones, no es un buen momento para Argentina porque sufre de temporalidad, de fuga de reservas, que son de hasta 3.000 millones de dólares, una gran cantidad de dinero por alimentos que no se pueden cosechar porque hace bastante frío y hay que comprar gas para calefaccionar los domicilios. Pero siempre en el último trimestre Argentina ha mostrado que se recupera a partir del déficit que tiene durante invierno. Es decir, que de julio a septiembre van a haber grandes pérdidas, y eso que en junio hubo una pérdida de casi 0 pesos, y además que Milei ha tenido en hartos meses superávit fiscal, sobre todo en mayo, que fue el mayor superávit en la historia en Argentina y que va a permitir poder soportar esta mala temporalidad que tiene Argentina durante estos tiempos. Y por último, qué buena la pregunta de las reservas, porque es algo que da vueltas bastante, genera algo de ansiedad. El movimiento de las reservas en Argentina, todavía con la alta dependencia que hay del sector agropecuario, es muy estacional. Es tan estacional que en la época de cosecha es muy típico que se acumulen reservas y en el invierno es muy típico que se pierdan reservas. Eso, para aquellos que leyeron las revisiones de acuerdo con el fondo, ahí se incluyen metas de reservas trimestrales y se ve perfectamente que en nuestro programa ya en diciembre y acentuado en la revisión de marzo, se contemplaba que a partir de junio hasta septiembre se pierden reservas. Es lo que pasa prácticamente todos los años en Argentina. Y en el último trimestre se recuperan. De hecho, de acá a septiembre se debieran perder, dentro de lo que es el programa estipulado, 3.000 millones de dólares. A veces 4.000, a veces 2.000. Pero eso es lo totalmente normal. Que junio haya terminado donde terminó, creo que terminó menos 54 millones, o sea, prácticamente cero, y no un poco más positivo, es solamente consecuencia de que este invierno se adelantó. El mayo fue el mayo más frío que hay en registro. Y eso hace que importemos más gas para calefaccionar en estos meses del año. Si junio viene más leve o julio viene más leve, puede ser que eso amengue un poco. Pero no es sorpresa. Es lo que se espera, es lo que anticipamos y es lo que anticipamos en el diseño original de diciembre del año pasado. Bueno, ¿y qué pasa con los impuestos? Porque Milei había prometido durante la campaña presidencial que se iba a cortar un brazo si es que no bajaba los impuestos, en realidad si es que no los subías. Y eso es lo mismo que dijo el ministro de Economía, que iba a reducir el impuesto país, que es el cuarto impuesto que más recauda el Estado y es un completo freno que pone el mismo Estado al sector de la agricultura,
que disminuye su productividad considerablemente al tener que importar con costes más caros al extranjero. Y disminuyendo ese impuesto que vino de la gobernación de Alberto Fernández, el mercado de los alimentos se liberaría y comenzarían a haber precios más bajos y más alimentos para los argentinos, que hay que considerar que hay 5 millones de niños que no están comiendo en Argentina en estos momentos, y que va a ser muy relevante disminuir ese impuesto para que las personas puedan consumir alimentos, puedan crecer, desarrollarse, y que empiece a disminuir la línea de la pobreza en la que tantos años Argentina ha aumentado. Buenas tardes, Santiago Espaltro de Clarín. Les quería preguntar, ahora que el paquete fiscal está aprobado por el Congreso, si van a bajar el impuesto país y cuándo, y respecto al programa con el Fondo Monetario, si tienen algún plazo y cuántos dólares buscan. Sí, el impuesto país lo vamos a bajar, como dijimos, yo lo dije desde el día 1, que era un impuesto provisorio. Obviamente en ese momento nadie me creyó, porque típicamente es lo que se ha hecho en Argentina y nunca se ha cumplido. Como yo siempre digo, en Argentina es más difícil hacer política económica, porque típicamente digamos, la materia prima para hacer política económica es la credibilidad, y Argentina es un país que ha destrozado la credibilidad durante los últimos 100 años, particularmente los últimos 20. Entonces uno ya entra aquí con credibilidad negativa, digamos. La única forma de ganarla es, digamos, cumpliendo con lo que se dice y logrando los resultados que se buscan. Entonces, para nosotros eso es una máxima, y vamos a seguir cumpliendo con todo lo que hemos venido diciendo, tal cual lo dijo el presidente en campaña mismo. Entonces, dijimos eso, sí, claro, lo vamos a cumplir. ¿Cuándo va a ser? Tan pronto sea implementada y reglamentada la ley, y entonces empiecen a, digamos, el Tesoro empieza a recibir los ingresos del paquete fiscal. Estamos hablando de, seguramente será entre agosto y septiembre. Bueno, pero como todo en la vida, nada es gratis. Por medio del superávit fiscal van a poder bajar los impuestos a la gente, que además tiene Argentina muchos impuestos para financiar al gigante Estado que tiene, y por supuesto la devaluación en el gobierno de Milei como medio de crecimiento económico no está contemplado, a pesar de que han habido fuertes caídas de los mercados últimamente, después de que comenzó la fase 2 de la emisión cero de dinero. Además, siempre se nos ha dicho que un 2% de inflación no le hace mal a nadie y que sirve para que la economía crezca, pero en realidad es un impuesto inflacionario hormiga que la tiene que pagar toda la gente en Argentina, y los que más lo sufren son a los últimos que le llega el dinero, es decir, a los más necesitados, y hace que sea más pobre la gente con sus salarios que ganan. Por eso los precios de hace 20 años son muy diferentes a los actuales, y el dinero que alcanzaba antes para adquirir muchas cosas ahora no se puedan adquirir y no son posibles debido a la falacia de que la inflación baja es buena. Buenas tardes, ministro Marcelo Peláez de Canal 13 y Todo Noticias. Quería preguntarle si puede explicar cómo se va a mantener el esquema devaluatorio del 2% mensual, siendo que al cabo del primer semestre del año seguramente el acumulado de inflación, la tasa estará en alrededor del 75-76% y la brecha cambiaria es cada vez mayor, a tal punto que hoy está en 46-47%. Esto se lo pregunto en base a que al comienzo de la charla usted también dijo que la suba del dólar genera inflación. Bueno, buena pregunta. Digamos, se va a mantener el 2% porque el programa que hemos diseñado incluyó al principio una devaluación inicial más alta para poder justamente anclar expectativas con un crawl del 2%. Esto, sumado a todas las otras medidas que hemos tomado, que fue la de el ancla fiscal y la tasa real negativa, es precisamente lo que generó un proceso de desinflación mucho más rápido de lo que todos esperaban. Recuerda que la mayoría de los economistas, por no decir todos, aún después de haber anunciado el programa, no voy a decir todos porque hubo algunos que no,
pronosticaban una inflación del 30% en diciembre, 30% en enero, 20% en febrero. Siempre sorprendió la inflación para mejor. Después no podía bajar del 10%, después no podía bajar del 7%. Bueno, y no hace mucho tiempo, en marzo o en abril, a mí me preguntaban si íbamos a llegar a un dígito en el segundo semestre. Se llegó en mayo a 4,2%. Entonces, hoy el diferencial ya es realmente bajo, y como dije muchas veces, nosotros no nos ponemos una meta de tipo de cambio real, porque no creemos que sea una meta razonable, porque las situaciones cambian. No es lo mismo el tipo de cambio hoy actual con estos niveles de términos de intercambio que con niveles de términos de intercambio más altos o más bajos. También influye la productividad. Hay muchos factores que hacen que el gráfico de tipo de cambio real histórico no sea realmente una medida muy válida, pero digo, más allá de eso, lo que nosotros creemos es que no tiene ningún sentido devaluar. Argentina tiene que dejar de creer que esa es la forma de tener una economía competitiva. Lo único que genera la devaluación es simplemente mayor inflación, mayor pobreza y mayor incertidumbre para la gente. Nosotros creemos que la forma de generar mayor competitividad es bajando impuestos. Argentina tiene una tremenda sobrecarga de impuestos, y esa es la forma en que nosotros pensamos, ganar competitividad a través del tipo de cambio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, logrando superávit fiscal y devolviéndole ese superávit fiscal con baja de impuestos a la gente. Bueno, esperemos que a Milei le siga yendo bien con el resto de fases que les queda y no lo bajen o interrumpen los opositores, los K, que están haciendo sus máximos esfuerzos para que a Milei le vaya mal, y que no solamente le va a ir mal a él, sino que le va a ir mal a todos los argentinos de bien que se esfuerzan por tener un futuro mejor para ellos y sus familias. Y es curiosa la actitud que tienen los opositores al gobierno, que es solamente política y que no es de construir un mejor futuro para todos los argentinos y reconstruir de todo el desastre que dejaron ellos en gobiernos pasados. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca de que se aprobó la ley Bases? ¿Cree que va a ser algo positivo en cuanto a las inversiones y en cuanto a la prosperidad del país? ¿Qué opinas acerca de la fase 2? ¿Crees que va a ser que estabilice la moneda y que el dólar no se vaya a las nubes? ¿Qué opinas acerca de que la inflación está bajando? ¿La estás notando? Finalmente, ¿qué opinas acerca de que se bajen los impuestos? ¿Crees que en el gobierno de Milei se van a bajar los impuestos? Déjamelo en los comentarios que te voy a leer. Así que eso ha sido todo. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós.